Bueno, aquí estamos, como les habíamos anunciado también en un comienzo, con gente del Hospital José Tiburcio Borda, de la capital federal, el Hospital Neuropsiquiátrico Histórico, y no cualquier gente. Estamos con el director del hospital, Ricardo Picasso, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar. Y con Alejandro Jorge, que es el jefe de urgencias del Hospital Borda. ¿Y por qué, dirán ustedes, hacemos esta nota? Porque hay un gran conflicto, una gran polémica con respecto a la nueva ley de salud mental. Esta ley de salud mental tiene muchas objeciones de parte de los profesionales, incluso de autoridades del gobierno de la ciudad, y se ha planteado hasta la inconstitucionalidad de ciertos artículos. Bueno, no sé quién quiere comenzar para hablar de este tema. Picasso, ¿cómo está la situación con esta ley? ¿Y qué significa en realidad esta nueva ley? Sí, bueno, esta nueva ley hace alrededor de 4 años que 2010. está vigente. Se legisló en 2010, 2012 se reglamentó. Exactamente. Decimos nueva porque, bueno, después de tanto tiempo se implementó una nueva ley, pero es una ley que trae sus bemoles. Y, bueno, tiene un enunciado que la fundamenta muy interesante, fundamentalmente en favor de la defensa de los derechos de los pacientes, lo cual compartimos plenamente, incluso desde siempre, ¿no? Prácticamente desde el comienzo de nuestras carreras y la especialización en el hospital. En el año 80 hemos bregado para que los pacientes sean respetados, sean bien atendidos y puedan irse del hospital en las mejores condiciones posibles, ¿no? Ahora, la ley introduce algunos aspectos que son cuestionables, como es el artículo 27, que anuncia el cierre de los neuropsiquiátricos para el año 2020, y como es la creación de un órgano de revisión, digamos, designado por un grupo de entidades que, digamos, son una representación bastante sectaria y reducida de lo que es el amplio espectro del mundo de la salud mental, ¿no? Han creado como una especie, a ver, doctor Jorge, como una especie de, si se me permite la palabra vulgarmente dicha, de un ombudsman de los enfermos psiquiátricos. Sí, yo creo que esta ley, primero quiero aclarar que nosotros en la ciudad nos regimos por la ley 448 de salud mental, que es una ley que se legisló en el año 2000 y se reglamentó en el año 2004, por lo tanto anterior a la ley nacional de salud mental de la que hablamos, que es la 26657, y que se legisló en el 2010 y se reglamentó en el 2012, y desde entonces estamos con problemas porque, a pesar de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, desde la Nación creen que tienen todo el derecho, como dijo recién el doctor Picasso en su artículo 27 de esta ley, a hablar del cierre de los neuropsiquiátricos y de que no se arme ningún hospital más psiquiátrico o de salud mental, sin ningún criterio. Yo creo que más que una cuestión del ombudsman, es una ley de probeta. Esta es una ley de probeta, es una ley de biblioteca, como dice, de escritorio, como dice nuestro presidente de la filial de la Asociación de Médicos Municipales, el doctor Jorge Gilardi. Es una ley de escritorio no pensada para los pacientes, no pensada para el equipo de salud mental, pensada evidentemente en una instancia demagógica, asociándola a los derechos humanos. Como dijo el doctor Picasso, en la fundamentación de la ley estamos todos de acuerdo, pero la verdad que la fundamentación de la ley es la misma fundamentación de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, la 448, es la misma fundamentación de la antigua Ley Nacional de Salud Mental que fue derogada con esta, la 22914. La fundamentación siempre es la misma, el cuidado de los pacientes, la atención máxima y de mayor conocimiento y de mayor solidaridad con los pacientes de parte de todos los profesionales del equipo de salud mental, y no vinieron a descubrir nada de la Nación, ni siquiera tuvieron la delicadeza de decirnos qué opinamos nosotros, porque esta ley se hizo entre escondidos en algún sector ¿cómo? Del oficialismo. Exactamente, sí, escondidos en algún sector del oficialismo por algo particular que tiene que ver con esto, que además toda esta gente que está en el órgano de revisión, como dice el doctor Picasso, que es del artículo, conformada a partir del artículo 38,
ni siquiera está por concurso, están todos puestos a dedos. Por eso yo dije, por eso aclaré que la palabra era vulgar o quizás una palabra un poco inadecuada, ¿no? Dije ombudsman porque parecería que se lo presenta de esa manera, como un defensor de los pacientes psiquiátricos, y esto viene a colación por una nota que si ustedes van a los archivos recientes, no más de pocos días, en el diario La Nación, se explica muy bien, y aquí están los protagonistas también de parte de esa nota, se explica muy bien todo el conflicto que hay con esto. Y ahí vemos en esa nota palabras que han generado mucha inquietud históricamente en la sociedad, pero que me gustaría que ustedes lo expliquen, porque se habla de electroshock sí o no. Y cuando uno piensa en el electroshock siempre se lo presentó como un hecho de tortura, ¿no es cierto?, para el vulgo. Lo mismo pasa con otro tipo de tratamientos, con sujetar al paciente, ¿no es cierto?, con el famoso atar al paciente. Digo, todo eso se planteó en esa nota, en esa discusión que es muy, muy ilustrativa. Pero a ver si nosotros podemos acá explicar un poquito eso. ¿Se quiere derogar eso? El tema del electroshock que aparece en el artículo, en realidad no es que nosotros hagamos defensa del electroshock, pero es un tratamiento utilizado en todo el mundo y no es una cuestión de tortura, sí, no, es un tratamiento médico. Usted me entiende, ¿no? Sí, yo la palabra esa porque le digo en qué dos instancias se utiliza el electroshock y debería de utilizarse el electroshock en una esquizofrenia catatónica. Catatónica es cuando el paciente está rígido en la cama, no come, no toma, no hace nada, y que si no se hace algo, el paciente ese va camino a la inanición y la muerte. A inanición y la muerte, y nos han frenado algunos de esos tratamientos y han puesto en riesgo a la vida de los pacientes. Y el otro tema es la depresión severísima con riesgo inminente de suicidio. Esos son los únicos dos momentos en que uno puede pensar en este tratamiento, que es un tratamiento que se usa en todo el mundo. Ahora, perdóneme, ¿no?, que lo interrumpa porque justamente nos vamos enriqueciendo con esto. Dígame prácticamente, ¿cómo se aplica? Porque todo el mundo habla, pero nadie lo ha visto ni nadie sabe. ¿Cómo se aplica un electroshock? Primero se aplica con varios profesionales presentes, se aplica con anestesista que produce relajación en el paciente y después se aplica con los electrodos del aparato, de la misma forma que se aplica un desfibrilador, porque nadie se hace cruces con el desfibrilador. Ninguno de los que quieren defender derechos en esta ley, derechos o derechos humanos en esta ley, desde el ridículo, le diría casi prácticamente, se hacen cruces de que a uno cuando le agarra un paro cardíaco en la calle venga al SAME y me haga un electroshock en el corazón para desfibrilarme, si yo estoy fibrilado, y para salvarme la vida, y que yo recupere la vida. Nadie se hace cruces por eso. En esta instancia que utilizan el desfibrilador cardíaco, y pasan corriente, bueno, simplemente corriente. En fútbol hay desfibrilador. En todas partes hay desfibrilador. Está bien que esté, ¿no? En todas partes. Creo que hace falta agregar que la frecuencia de indicación es mínima, bajísima. Claro. Es bajísima. O sea, se trae este tema a colación porque se hace analogía para relacionar con la tortura, claro, o con la violencia, con los malos tratos, cuestión con la picana de impresionar y llevar hacia el pasado un imaginario que en la realidad no es tal. Ahora, el problema, doctor, se me ocurre pensar, avanzando con lo que ustedes me están contando, el problema es que si tienen un paciente severo y de pronto viene este tipo de consejeros, por así decirlo, dice, hay que deshospitalizarlo, si se me permite el barbarismo. ¿Ustedes tienen que cumplir esa orden? ¿Tienen que darle el alta al paciente? ¿O hay alguna forma de que no ocurra eso? ¿Y cuáles son los riesgos aparte? El médico, el psicólogo, el equipo interdisciplinario, que es el equipo de salud mental, tiene que guiarse por su conciencia y su conocimiento. Uh-huh. De pronto viene el abogado y dice, el paciente tal se quiere ir. Bueno, el abogado tiene que ir al juez a presentar, pero la realidad es que en lugar de ir al juez, le dice al paciente y a la familia que se puede ir. Esto ha sucedido en varias oportunidades, sí. Y ha generado que pacientes que venían aceptando el tratamiento con un pronóstico favorable, lo abandonaron, y se ha complicado la misma situación del Generan paciente. Una ruptura de la relación médico-paciente al incorporarse en forma abrupta en una instancia de tratamiento, sin hablar previamente con los profesionales y queriendo ver solo la historia clínica y ver al paciente y a la familia sin
entender que son los profesionales del equipo tratante quienes pueden informarles realmente, porque todo esto parte de la buena fe. Ahora, si ellos parten de la mala fe y creen que nosotros hacemos todo mal, desde esa instancia no se puede discutir nada, ¿no? Supongamos que o que lo hacemos mal a propósito para torturar a los pacientes, como ponen en una instancia de la ley, dicen que no mediquemos en forma de tortura, o sea, que es algo absolutamente ridículo, es algo de poner al médico en una instancia y al equipo tratante en una instancia casi delincuencial y que realmente nos ofende, nos daña y nos lastima permanentemente en el sentido estricto de esta ley. Cuando hablan de la contención, nadie en su sano juicio puede discutir que en una terapia intensiva de un hospital general de agudos, el paciente que está en terapia intensiva haya tenido un accidente, haya tenido un infarto grave, haya tenido lo que haya tenido, está en una cama y muchas veces está contenido porque está lleno de tubos y cánulas, porque tiene que estar así, porque debe de estar así, porque el tratamiento lo indica para salvar su vida. Cuando nosotros contenemos un paciente lo hacemos en forma terapéutica, porque contenemos un paciente en función de que hay un punto donde no lo podemos medicar más. Y si el paciente padece una crisis de excitación psicomotriz, la medicación cuesta más que haga efecto y tampoco podemos medicar para producirle un daño tóxico al paciente en forma, bueno, seguimos medicando. No, la contención genera una tranquilidad de frenar al cuerpo en esa instancia de excitación. Y esto es lo que nosotros entendemos como contención terapéutica. Esta es la única forma de contención que entendemos, que es la forma de que el paciente cuando está en cuadro de excitación y la medicación no se le puede dar más medicación, nosotros en ese momento lo contenemos porque hay un riesgo cierto e inminente y para sí o para terceros, para el paciente o para otro. Ahora, surge algo que el doctor habló. Además se lo acompaña, hay alguien, un control enfermero, permanente, un médico control que está al permanente. lado, y una vez que cede el cuadro de excitación, el paciente se le quitan las ligaduras, incluso cuando sigue el tratamiento y el paciente va tomando noción de lo que él hacía, por ejemplo, actos de violencia indiscriminada, hasta agradece al equipo profesional lo que han hecho con él de medida terapéutica. Tiene que ver con cuestiones hasta culturales, ¿no? Porque yo siempre lo tomo, el televidente por ahí dice, bueno, este tipo es muy autorreferencial, pero bueno, hay que contar la experiencia desde el punto de vista de uno también. Tiene que ver con cuestiones culturales, porque si viviera mi madre y estuviera en una situación de estas, comprendería, hasta lo podría comprender, pero hay gente que no tiene esa comprensión de este tipo de circunstancias. A nadie le gustaría ver atada a su madre en una cama. Pero vuelvo a lo que decía el doctor antes, entonces yo veo un riesgo muy serio, porque si usted va y habla con la familia, ¿qué familia no va a querer tener a su pariente en su casa y no en un manicomio o en un hospicio o un neuropsiquiátrico, como quiera llamársele? Entonces, claro, lo tengo conmigo, pero después hay que bancárselo en la casa. Y si tiene otro brote, ¿qué hace? Sí. Y pasan esas cosas que muchas veces los abandonan, se cansan, se vuelve loca toda la familia. Sí, y hay familias y familias. Hay Por eso familias digo, hay que una cuestión varios cultural, integrantes están mal. Hay familias que no pueden contener a una persona que tiene códigos totalmente distintos del resto de las personas, y hay familias que no existen. Sí, además yo quiero aclarar... Por eso se llega también a esa situación, a veces es toda una disfuncionalidad conjunta. Yo quiero aclarar que esto de lo que estamos hablando de área de admisión está dentro del departamento de urgencia, que está conformado por la guardia, el área de admisión y 3 servicios más, entre ellos el servicio de patología dual, que es el de patología psiquiátrica y adicciones. En la guardia interviene atendiendo toda la demanda externa y toda la demanda interna que se genera a partir de las 2 de la tarde, y es la que realiza las internaciones. Nosotros tenemos 1.400 y pico de consultas por mes externas, y de esos solamente 65 a 70 se transforman en 65 a 70 internaciones por mes. Eso ingresa al servicio de admisión, que en realidad tiene 24 camas y es el único servicio donde se produce el área de terapia intensiva del hospital, el área de urgencia grave del hospital, y donde se contiene, si hace falta algún paciente, en la sala de contención, que tiene directa visibilidad con el sector de enfermería. Entonces, no es en todos los servicios. Nosotros tenemos una población de 600 pacientes y tenemos
por lo que le acabo de decir, más de 700 internaciones por año. Y algunos ambulatorios. Y muchísimos ambulatorios. Y de los 700 internaciones por año, hay más de 700 externaciones por año. Del año 80, que teníamos más de 3.000 pacientes, hoy tenemos 600 y pico. Quiere decir que hemos trabajado más o menos bien. Y que la psicofarmacología ha avanzado muchísimo como para nosotros poder atender y que los pacientes no dejen el tratamiento y entonces de esa forma se puedan ir más de alta, más pacientes rápidamente de alta y además con todo un cordón de contención familiar, porque no nos engañemos, la contención estatal es un poco chiquita, tanto en el gobierno de la ciudad como en la nación. La nación es experta en hacer leyes, pero nunca en resolver problemas. Y la ciudad le falta todavía hacer toda la trama de salida desde los hospitales neuropsiquiátricos, porque no se han armado todas las casas de medio camino que se tienen que armar, ni las instancias de efectores posibles para una salida en los casos que son complicaciones de falta de familia. Yo voy a contar un caso que me contó una persona que, aclaro, no son los doctores porque está el secreto médico de por medio, pero bueno, fue como una anécdota que me lo contaron, sin identidad, etcétera. Un señor que comía de la basura, que se alcoholizaba, que tenía la patología de agarrar una bicicleta e intentar tirarse debajo de los autos, que creía que los ladrones le golpeaban la puerta, eran mormones o evangelistas que entraban a su casa y los dejaba pasar y les desvalijaba la casa. O sea, tenía todo un esquema, un problema mental severo. Ahora, yo me imagino ese señor, si un día dicen, bueno, externenlo, ¿no? Es un problema, como decía usted, es para él primero y para los demás ni hablar. De hecho, se externan muchísimo, porque antiguamente la mayoría de los, hace, digamos, muchas décadas atrás, 80, la mayoría de los pacientes que ingresaban, digamos, se quedaban y eran pocos los que egresaban. Ahora egresan del hospital prácticamente todos los pacientes que ingresan. Sí, recién decía que estadísticamente externan más de lo que internan. Usted va un día de semana, ve ingresar cientos y cientos de pacientes que van a consultorios externos en los distintos servicios, a hospital de día, a diferentes talleres, actividades grupales, recreativas, de música, de teatro, de arte, y salen con su medicación y se van a su casa. Prácticamente yo creo que debemos estar atendiendo en consultorio externo alrededor de 8.000 pacientes. Sí, tampoco imaginarse que cada paciente es Jack Nicholson en El Resplandor, digamos. No, hay de todo. Aparte, la enfermedad mental es una enfermedad, como mencionaban ustedes, adicciones, tiene un montón de problemas, que es transversal. Eso sí, es transversal, cruza a toda la sociedad. Cuando arman leyes de salud mental, en realidad es el primer paso a negar la enfermedad mental. Y esto tiene que ver con la demagogia de que de salud mental habla todo el mundo, de ginecología, de obstetricia o de oftalmología no se anima a hablar todo el mundo como si supieran, los políticos, claro. Digo, ¿no? Para que quede claro, los políticos, digo. Bueno, de hecho hemos mencionado las palabras y yo se las digo brutalmente, porque es como habla la gente. El loco, sí, el demente, el manicomio, claro, el hospicio. Sí, claro, pero usted ve en una... ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Como... En un consorcio donde hay 40, 60 propietarios, usted ahí ve la incidencia de los problemas de salud mental cuando hay una reunión y es notable, digamos, de distinta problemática. Una persona que se pone a llorar, el otro que se pone agresivo. Paranoico, el administrador me está robando. Lo que pasa es que hay que reconocer todo, ¿no? La única forma de entender que sigue habiendo patología mental, y lamentablemente va a seguir habiendo patología mental porque la psicosis no va a desaparecer por ley, como la muerte tampoco va a desaparecer por ley. Y todavía no se inventó ninguna vacuna contra la muerte, porque también ponen en alguna instancia de que cualquier muerte en un área institucional como un hospital neuropsiquiátrico tiene que, no lo ponen en la ley, es en un informe aparte, que han puesto como que cualquier muerte puede ser dudosa. Y esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Ahora ustedes están planteando la inconstitucionalidad de aspectos liminares, digamos, de la ley, de aspectos centrales. ¿Cuáles serían entonces concretamente esos puntos que se objetan y que dicen, bueno, tienen que derogarse?
o por lo menos evitar su aplicación. La intervención a nivel irruptivo desde el órgano de revisión, por ejemplo, es el punto que está generando graves conflictos en diferentes instituciones y en los hospitales particularmente, y en el área de urgencia que yo dirijo también. Porque vienen, hasta ahora, ayer empezaron a presentarse, entran, pasan, piden historia clínica, paciente, algunos con soberbia, otros de alguna otra manera, rompen la relación terapéutica, no hablan con los profesionales, con el equipo de salud. Ese es un tema, tanto, y el artículo 22 también creo que lo que nosotros dimos como inconstitucional, o que se planteó como inconstitucional, son el artículo 22 y el artículo 38. El 22, cuando habla de la opción de un abogado, bueno, que hacen esta parte, que nosotros nunca tuvimos problema en que el paciente tenga un abogado y que venga, pero que hable con el equipo de salud para poder hablar con el paciente, no que hable con el paciente para después decirle al equipo de salud lo que le dijo el paciente. Porque si no reconoce la enfermedad, es difícil que pueda darle una solución válida. Otro argentinismo, ahí empieza el caranchismo, claro, también, ¿no? Yo el otro día le decía a una persona de este organismo: vos estás insistiendo con la salida de este paciente a la calle, con el alta de este paciente. Yo te querría preguntar, ¿qué vas a hacer si este paciente sale y se suicida? ¿Qué vas a hacer? Porque no se va a haber suicidado porque nosotros le dimos el alta, sino porque vos interpusiste una argumentación a nivel judicial donde vos pedís el alta porque el paciente te convenció de que está bien. Y vos sos abogado. Y si no, venís con tu equipo, pero así todo, tu equipo tiene que discutir con nosotros, el equipo tratante. Porque una cosa es el equipo que viene y ve, evalúa, audita un tratamiento. Y otra cosa es el equipo tratante, que es el que se incorpora y se hace cuerpo de lo que le pasa al paciente y de la enfermedad que tiene el paciente. Hay que reconocer que la enfermedad mental existe. Si no reconocemos que la enfermedad mental existe y seguimos hablando de salud mental, estamos armando castillos en el aire, porque no es verdad, no es verdad. Salud mental, ojalá tuviéramos todos, y derechos humanos, ojalá se ocupen de los derechos humanos los políticos de nuestro país antes de que se enfermen los pacientes. Porque es fácil decir, vamos a actuar sobre la gente que está encerrada en la penitenciaría dándole derechos humanos. No vamos a actuar en que no pase que estén encerrados y que no haya delito. Claro. Vamos a actuar sobre los pacientes, los enfermos mentales cuando se enferman. No vamos a actuar previamente cuando no tienen trabajo, cuando están en la calle, cuando no tienen cómo cuidarse. Vamos a ver cómo hacemos para hacer que los derechos humanos funcionen. No, señores, si los derechos humanos tienen que funcionar, tiene que haber educación, tiene que haber salud y tiene que haber una seguridad que hoy no hay. ¿Qué les está, porque ya nos estamos terminando el programa, qué les está faltando, para decirlo de alguna manera? Porque esto hay que viralizarlo, esto, como hacemos habitualmente con el programa, lo van a ver muchísima gente, está en todas las redes sociales, va a estar. Y es un tema realmente profundo y que muchas veces está ahí subterráneo. Aprovechando esta circunstancia, ¿qué les estaría faltando a ustedes concretamente en el hospital? O si se está trabajando para superar determinadas carencias. Constantemente se trabaja. El hospital ha recibido mucha inversión en obras en los últimos años. Realmente desde aquel episodio del gas en 2009, sí. no recuerdo exactamente el año, hasta ahora, se han mejorado todos los pabellones, la sala de los pacientes, los consultorios, guardia, admisión. El hospital ha cambiado de cara y la persona que entra realmente se asombran porque digamos, ya no se ve suciedad, no se ve nada de ruido. Hay algunas cosas edilicias, pero no es en lugares esenciales donde está el paciente que hay que arreglar y reparar. Ahora, y luego, lugares puntuales, necesitamos personal también. Recurso humano profesional hace falta muchísimo, faltan muchísimos nombramientos, es decir, en realidad se tendría que armar en la nueva estructura de una vez por todas en los hospitales neuropsiquiátricos para poder tener la cantidad de nombramientos que necesitamos, porque estamos trabajando a veces un jefe de servicio y otro médico más y el equipo que es un psicólogo, un trabajador social que ayuda, digamos, nos falta recurso humano profesional y no profesional, porque así como uno hace de médico en jefe, médico segundo,
ayudante el psicólogo en jefe, psicólogo segundo, secretario, uno hace de todo. Muchos trabajos, y no uno, sino todo el equipo de salud, y falta recurso humano en todas las áreas, Bueno, dicho está esto, les agradecemos, pero infinitamente el haber estado acá. No todos los días tenemos autoridades de semejante envergadura y de semejante hospital, ¿no? Con mucho de mito también, y en el buen sentido de la palabra. Así que hemos estado, le reitero, con el doctor Ricardo Picasso, que es el director del hospital, y con el doctor Alejandro Jorge, que es el jefe de urgencias del Borda. Y vamos a seguir este tema. Gracias. Así que lo vamos a convocar otra vez en cualquier momento. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí escuchándonos, viéndonos en Títulos de Primera. Nos reencontramos la semana que viene, aquí mismo. Chao, que la pasen bien.